Bueno, muy buenas, Álvaro Bielsa, ¿cómo estás? Ahora, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues muy bien, aquí muy contento ya de que empiece esta recta final de nuestra obra, la creación de Mm, Bram Stoker. La verdad que contento. sí, estamos los dos aquí en Ciudad Real, ¿verdad? Ujú. Eso es, aquí en Ciudad Real y nada, ya en plena Semana Santa con los últimos preparativos de esta producción que vamos a estrenar, pues eso, este próximo mes de mayo y de junio aquí en la provincia. Muy bien. Igual hay gente que igual nos está escuchando que no te conoce Ujú, o no me conoce, pero en tu caso yo simplemente digo que ahora mismo estamos en un proyecto y eres el director de esta obra de teatro, de la ujú, creación de Bram Stoker. Cuéntame un poco, que yo más o menos lo sé, pero en tus propias palabras, tu trayectoria artística resumida antes de la creación de Bram Stoker, que es lo más importante que has hecho, los festivales en los que has participado, de una manera resumida, como gustes, en 1 o 2 minutos. ujú. Bien, pues yo comencé mi trayectoria en el año, bueno, digamos a nivel de diplomatura, en el año 2004 en Sevilla, estudiando en la Escuela Andaluza de Cinematografía, Dirección y Producción. Anteriormente ya había estado en la Escuela de Arte Pedro Almodóvar, estudiando bachillerato artístico. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues ya había comenzado a hacer mis primeros proyectos teatrales, tanto en Caja Negra como con La Fragua de de los Sueños. He colaborado con amigos del Teatro de Ciudad Real. eh, y bueno, y creamos un poco la compañía Pirámide Creaciones, eh, a raíz un poco de esta ilusión por continuar en el territorio teatral, aunque realmente lo que yo he estudiado y lo que realmente eh, más he dedicado toda mi trayectoria es al cine, al audiovisual, eh, a la publicidad y el marketing y demás, ¿no? Pero bueno, el teatro siempre ha sido pues una base eh, y también un aprendizaje constante que he ido practicando durante toda mi vida y que me ha ayudado evidentemente a complementar pues la formación y la práctica también a la hora de plantear pues en el mundo del cine, en el mundo audiovisual, una puesta en escena, la dirección de actores, en fin, muchísimas otras cosas. Muy Y bien. bueno, pues, Sí. y llegado hasta ahí, bueno, pues también estuve en Barcelona, hice un máster de guión también con SGAE, con Sitfield, en fin, muchos también cursos de teatro también a la vez, en fin, no he parado, ¿no? Durante todos estos años anteriores. Y, y bueno, ya el tema de la formación, siempre hay algún curso, algún máster que he ido Mm, completando a lo largo de estos años y allí estoy, pues sí. en Ciudad Real de nuevo, de vuelta desde hace años y, y bueno, y continuando dedicándome a ello, que ya es algo que mucha gente no se puede permitir, pero que, bueno, yo simplemente vivo de un oficio y eso es ya gratificante para mí, ¿no? Con todas sus pros y todos Mm. sus contras. Sí, es interesante porque también has sido actor, ¿verdad? Ujú, Durante un tiempo y pasaste de ser actor a director y a ujú, estar detrás de la escena. Que comentaste, ¿cómo ujú. fue para ti esa transición de No, fuiste no es actor? exactamente una transición, sino que yo siempre estudié dirección. Lo que ocurre Mm, que, que me formé como actor de forma paralela. No fue lo uno antes que lo otro, sino todo lo contrario. Yo siempre toqué una cámara de vídeo lo primero y luego pues intenté complementarme y formarme en el tema del teatro porque me gustaba y porque también es una terapia personal y es una superación psicológica muy potente y que te ayuda a crecer como persona. Entonces yo digamos que el teatro lo he llevado a cabo como una formación paralela, pero
nunca he querido ser actor. Eh, y fíjate por dónde, bueno, pues luego sí que me he dedicado buena parte de mi vida a ser actor, con Narea y con otras compañías. Bueno, me acuerdo que un año completé hasta 130 y tantos vuelos o pases, ¿no? Entre unas cosas y otras. Pero no era mi intención. O sea, sí que entiendo que aquí en la provincia, en Ciudad Real, hay mucha tradición teatral, hay muchas compañías, hay mucha demanda de actores y hay trabajo. Hay trabajo porque la red de teatros de Castilla-La Mancha, la muestra provincial de teatro, cultural provincial, muchísimos circuitos, muchísimos festivales también, de teatro aficionado, de teatro amateur, también profesionales como el Festival de Almagro, en fin. Hay una tradición teatral muy considerable en Castilla-La Mancha y muchísimo nivel. Ujú. Pero no. Yo simplemente, lo que pasa es que el cine, digamos, es un mundo muy complicado para acceder a él y sobre todo es muy caro. Entonces yo, al ser mi formación de dirección y producción, pues en dirección realmente he trabajado creando mis propias producciones de cine y claro, y ese tipo de trabajos pues surgen cada 4, 5, 6, 8 años, porque se gestan con muchísimo tiempo para conseguir esa financiación. Y en esa creación de propias producciones, ¿hay un género que disfrutas más? Tal vez el terror, tal vez la comedia. ¿Te gusta experimentar con lo novedoso, con lo lynchiano? ¿Qué tipo de género, qué tipo de creaciones, en tu caso, disfrutas más en estas Pues en yo creo estas... que to- todos los géneros son para mí muy, muy interesantes. El drama más es lo que más me ha gustado, pero sí que digamos que considero que la comedia es el género más difícil que puede existir en el mundo del cine, también del teatro, y creo que es lo más, por lo que muchos directores, digamos, eh, olvidan o tratan de- de llevar a los márgenes, ¿no? ¿Por qué no? Lo que pasa que creo que está muy mal valorada en la industria, la comedia, y, y simplemente creo que es magistral que un director o unos actores te hagan reír y sean capaces de sacarte ese humor que llegar a todos los públicos es complicado. Pero Sí. vamos, el drama para mí es lo que más he tratado y he manejado y sobre todo en teatro también muchas adaptaciones eh, de muchos clásicos y también de autores contemporáneos. Sí, y ahora en la creación en la que estamos, claro, cada uno tiene su Ujú, perspectiva distinta, porque estamos los dos actores, estás tú también como ujú. director. ¿Cómo lo estás viviendo en este momento? ¿Cómo me describirías tus emociones, tus sensaciones en este momento desde tu posición de director? ¿Te parece un reto nuevo, muy diferente de todo lo demás? Es como, o estás muy acostumbrado a esto, te lo estás pasando bien, es una diversión estar ahí en la situación de diversión. Descríbeme cómo te encuentras emocionalmente en este rol de director. Hombre, es un proyecto muy ambicioso en el sentido valiente, ¿no? Es muy valiente. Salir del teatro a la italiana, del escenario frontal y de la butaca pasiva, es un poco contracultural, por decirlo de alguna manera, es salirse de los circuitos oficiales, del teatro auditorio, entonces es un reto. Y quizá es un poco lo que Pirámide o pues siempre intentar renovar o cubrir otro tipo de cosas, ¿no? Porque, oye, para repetir lo que otros están haciendo, yo creo que ya están otras compañías, pero creo que hay que evolucionar y creo que la gente joven, mucha de ella, en muchos públicos, están un poco esperando algo más de nosotros que ver una gran interpretación sentado en una butaca de una forma tan fría, tan distante, ¿no? El público está pidiendo cambios, está pidiendo nuevas sensaciones, nueva forma de hacer las cosas. Y, y yo creo que llevar el teatro a espacios de patrimonio donde el público no solo cumple ese papel de observador
pasivo, sino que habita la experiencia, yo creo que rompe esta distancia entre actor y espectador. En un castillo o en una bodega o en un palacio, el espectador ya va a dejar de ser público pasivo y se va a convertir en un testigo directo, casi cómplice de lo que sucede. Entonces yo me siento como, bueno, pues como un poco contracultura, pero también quiero Mm. hacer un llamamiento de que realmente sí que estoy a favor del teatro tradicional, evidentemente, pero que esta es una forma de democratizar la cultura y de activar el patrimonio cultural, de hacer que esos espacios vuelvan a tener vida desde lo contemporáneo, ¿no? Sí, Y sí. entonces me parece muy, muy interesante. Sí, hay dos cosas interesantes que has mencionado y el tema de apostar por cosas nuevas. Es verdad que actualmente pues somos muchas más personas en el mundo. Parece que ya casi todo está escrito, ¿no? En el terreno del teatro, en el terreno del cine. No es como hace igual 50 años, 100 años. Pero siempre se pueden crear cosas nuevas, ¿no? Siempre se pueden fabricar. Ahora dirías que la gente más quiere ver. Quiere experimentar más novedad precisamente por eso, porque somos más personas del mundo, parece que es más difícil a veces destacar en la industria del teatro, del cine, porque hay mucha gente haciendo cosas y la gente tiene hambre de cosas nuevas, porque esto es una rueda que no para, ¿no? Si no haces cosas nuevas es como que te quedas un poco estancado. A veces experimentas esa sensación. Yo no lo hago por la gente ni por el entorno. Yo creo que es por algo personal. Ya Mm, cuando tienes 40 años de trayectoria, bueno, de vida, mejor dicho, y mucha trayectoria, pues te cansas de repetir exactamente lo mismo. Sí que has estado en circuitos comerciales, en circuitos más contemporáneos, más alternativos, pero llega un momento en tu vida en el que te planteas qué es lo que quieres hacer. Si realmente quieres vivir en una industria en la que ganes mucho dinero, entre comillas, mucho dinero, porque en cultura eso es impensable, a no ser que tengas varios teatros en Madrid y seas un hobby cultural, pero, pero yo lo hago un poco como reto personal, por salir un poco de esta rueda de que me acabas de nombrar. Yo creo que esa rueda es la rueda de convencional, lo que ya existe, con lo que coexistimos y lo comercial y lo que realmente funciona. Pero mm, realmente creo que es muy difícil destacar en algo, no se puede destacar. Yo no quiero destacar, lo único que quiero es digamos, volver, volver al teatro como ritual, a la experiencia mm, compartida, no como producto que se consume desde una butaca, ¿no? sí. No es lo mismo ver la creación de Bram Stoker en un auditorio que vivirla en el castillo de Consuegra, por ejemplo, en una bodega como la del antiguo casino, donde la arquitectura, la piedra, la oscuridad forman parte de la dramaturgia y el público está envuelto en esa ambientación y, y habita esas escenas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que plantearse lo que realmente a cada uno le pida, su mente, su creatividad y que parta siempre desde el corazón. Si calculamos lo que vamos a ganar y demás, bueno, pues para eso está, yo creo que los circuitos convencionales, donde van a entrar en cada pase 3.000 personas o 900 butacas, y en este caso, bueno, pues nosotros nos arriesgamos a algo más íntimo. Sí, pero bueno, también hay mezcla de lo tradicional y de lo contemporáneo. Es como que no, parece que a la gente le gusta Ujú. etiquetarse, ¿no? En cuanto soy contemporáneo, soy tradicional. Puede haber un poco de todo. Tú te habrás encontrado con obras de Hombre, yo teatro creo que que tienen, ¿no? Una para entrar en lo media. contemporáneo hay que saber de tradición, de teatro tradicional. Tradicional me refiero de teatro clásico, por ejemplo. Es decir, Mm, si quieres romper el molde, tienes que saber qué molde estás, cuáles son los orígenes del teatro. Yo he hecho teatro griego, he hecho teatro clásico y he hecho teatro moderno y también contemporáneo. Performance, en fin, un poco de casi de todos los géneros y formatos y tipos de teatro. Entonces, bueno, hay que saber, hay que primero, claro, hasta llegar hasta aquí, hasta este punto,
pues esto seguramente no lo hubiera hecho yo en el año 2009, ¿no? Seguramente no haya Mm. llegado a esta conclusión de menos es más a nivel de producción, entre comillas, porque bueno, en este caso nuestra producción sí va a tener necesita mucha logística para levantarnos en un castillo, pues en todo el tema de la infraestructura que necesita. Pero, pero yo creo que hay que evolucionar. Y la evolución te la pide, digamos, tu propia forma y tu propia creatividad de crear, tu forma de crear. Claro, Ujú. vamos a ponernos en ese lugar de la persona que va a ver la creación de Bram Stoker, que igual no conoce mucho sobre la vida de Bram Stoker, igual ha visto una película de Drácula, una película de vampiros, pero no conoce mucho sobre el tema de los vampiros, pero va a ver esa obra porque quiere experimentar una cosa nueva, quiere experimentar una sensación inmersiva. ¿Qué se le puede decir a esa persona para que esté preparada? ¿Cómo, cómo puede estar abierta ante esta obra? ¿Es mejor, crees, ir solo, ir acompañado? ¿Qué se le puede decir a esa persona que va a ver por primera vez esta obra para que se relaje, para que disfrute de la experiencia, aunque no tenga previamente un conocimiento muy notorio sobre la vida de Bram Stoker? Bueno, yo creo que esta obra, lo bueno que tiene es que no necesita preparativos, no necesita, digamos, que la persona que vaya a verla tenga una cultura determinada, por el simple hecho de que gracias un poco a la cultura general que nos rodea, o Drácula es una novela muy conocida, sobre todo por el cine, que se han hecho cientos de películas y, y gracias a eso saben perfectamente que Bram Stoker es el autor de esta novela. Esta obra, digamos que habla de algo que la gente desconoce, que es la vida del autor. El autor, ¿por qué escribió Drácula? Esa es la pregunta. ¿Cómo se encontraba para escribir Drácula? ¿En qué se basó para escribir Drácula? ¿Tiene que ver con su vida personal o no? ¿Con de dónde salen esos personajes? ¿Son familiares? ¿Son amigos que los rodeaban? En fin, todas esas preguntas son las que yo me hacía un poco cuando las primeras conversaciones contigo, cuando Mm. la idea fue transformándose hasta aquí, hasta este punto. Y, y yo creo que eh, la obra tiene esas partes de la novela que vamos a ver reflejadas, que se transforman y que, bueno, en metateatro. Y la vida de Bram Stoker, que es lo interesante. Entonces, yo creo que las experiencias de Mm. teatro inmersivo son siempre para ir en blanco, porque te Mm. introducen por sí solas, ¿no? Por eso es teatro inmersivo, ¿no? Vamos a ver digamos que tiene mucho que ver con la instalación, con las instalaciones, las videoinstalaciones. Es un poco lo que vamos a crear, ese ambiente y esa instalación que se van a encontrar, que es primero ver una sala, pasar a otra sala donde van a ver un atrezo, una colocación determinada de objetos, una sala de una época u de otra. Entonces, ahí es donde la gente, bueno, pues va a tener tiempo en el transcurso de la obra de encontrarse pues en diferentes espacios que le van a ir introduciendo en la obra, y luego que también es cierto que el guión pues está escrito para ir guiando un poco al público y para que vaya entendiendo qué es lo que está pasando. Pero vamos, lo interesante es que el público sepa que va a saber algo más, algo que no sabe, porque normalmente hay poca gente que haya recurrido a saber la vida del autor de Drácula, y en este caso, bueno, pues a través de esta obra va a conocer casi todo sobre Bram Stoker. Sí, sí, va a adquirir mucha cultura al respecto. ¿Y a ti por qué te interesan los vampiros? Porque hay algo de fascinante en el tema de los vampiros. ¿Es por los seductores que son? ¿Es
porque hay mucha ambivalencia sobre el bien y el mal, porque se han hecho incluso películas sobre el lado bueno incluso de los vampiros, como que no es Mm, tan blanco y negro el mundo de los vampiros. ¿Qué tienen los vampiros a ti? Porque sé que el tema de los vampiros a ti te interesa ujú. ya de antes también, ¿no? Hombre, me parece que Previamente. tiene muchas caras Mm, y tiene que, que- que hay más interesante que un personaje que vive hasta la eternidad, que pasa por diferentes décadas, que cumple cientos y cientos de años y que tiene esa filosofía adquirida, esa inteligencia, esa sabiduría y esas cualidades también eh, que, bueno, que son extranaturales de alguna manera y también muy espirituales. Entonces me llama mucho la atención y sobre todo porque he visto mm, he leído mucho y he visto muchísimas películas también y, y me interesa porque trasciende de la realidad mm, y vamos a un plano, digamos, más fantástico y esa fantasía que yo creo que en Occidente eh, se trata muy poco, somos un poco sesudos en la literatura europea a nivel histórico, a nivel realista, a nivel drama cotidiano. No tratamos como hacen los coreanos o en América Latina esa fantasía, esa onírica, ¿no? Y mm. trascendemos un poco del plano de la realidad. Y a mí siempre me ha interesado transgredir este plano, ¿no? Porque nosotros mismos en nuestra cabeza estamos constantemente creándonos tormentas que no van a ocurrir, situaciones de futuro, viajamos al pasado, a la nostalgia, estamos completamente divagando por 24 horas al día. Entonces es imposible que realmente podamos quedarnos solamente en el plano, en el primer plano, en el más superficial. Y eso es un problema que yo veo mucho en el cine contemporáneo y, y en ese hiperrealismo que ya lo tenemos en nuestra vida diaria y a mí me abruma ya y me cansa. Entonces me interesa los vampiros y me interesa sobre todo cualquier otro territorio fantasioso. Ahora me interesa muchísimo la literatura coreana, me parece brutal el descubrimiento que estoy haciendo y esos planos y esa forma de escribir me parece súper interesante. Y la verdad que me da mucha rabia no haberlo descubierto antes de haberle dedicado más tiempo. Fíjate, por haber estado Sí. en este mundo tan occidental y tan históricamente realista. Sí, sí, también has dicho el tema de la eternidad con los vampiros y eso trae sabiduría Ujú. que se tiene asociado mucho a los vampiros con la maldad. Pero igual las cosas son más complejas. Realmente el tema del bien y el mal también ha estado ahí muy, muy ambiguo en el tema de los vampiros, porque esa sabiduría de vivir cientos y cientos de años puede traer un tipo de moral, un tipo de ética distinta y se pueden romper los moldes con los vampiros. Como los seres humanos son buenos, los vampiros son malos. Realmente las cosas no están muy claras ahí, ¿no? La complejidad en el tema de los vampiros a un nivel moral, dirías que existe. Claro, y existe por Mm, completo. Y de hecho, bueno, hay vampiros que terminan suicidándose por mm, cansancio de vivir eternamente, ¿no? Y ese es el castigo eterno que también hay que plantearse. Y es una pregunta muy interesante oye, que plantean muchas novelas, ¿no? ¿Realmente te gustaría? Es la pregunta que hace siempre un vampiro a su víctima cuando lo quiere vampirizar, ¿no? ¿Quieres vivir mm. eternamente? Esa es un poco eh, la doble moral. Sí. Pero la parte mala de los vampiros, evidentemente, es que son criminales porque necesitan la sangre humana y la sangre fresca, pues oye, es de lo que se alimentan. Pero es, digamos, lo único.
que sí que son depredadores, evidentemente esa es su característica para sobrevivir, pero fuera de eso, que evidentemente ya tiene un porcentaje negativo muy grande, no deja de ser una fantasía. Entonces, bueno, pues al final Mm, la gente se compadece de ellos y acaba admirándolos por su belleza, por su seducción, por su inteligencia, por su mundo onírico, ¿no? Alejado de lo humano o de lo mundano, mejor dicho, y de la mediocridad también se alejan bastante, que es algo que a mí me interesa, alejarse un poco de eso. Y bueno, pues me llama sí. tanto la atención que llevaba ya, yo no sé si 3 o 4 años escribiendo cosas sobre el Lestat, el vampiro Lestat y otras cosas Ujú. similares y originales, pero que no encauzaba un argumento muy coherente, porque era como una performance, lo que yo tenía en mente, Mm. ¿no? Hasta que Sí, un poco sí. surgió Bram Stoker en la conversación contigo. Mm. ¿Y qué películas recomendarías sobre vampiros? Las que más te han gustado, una o dos. Cualquier película, puede ser de Hombre, Drácula, puede ser de otro tipo de vampiros. ¿Hay alguna película que digas, ostras, esta película de sobre vampiros es la que a mí más me ha gustado y si me tengo que quedar con una, me quedo con esta o con dos? hombre, a mí la que más me parece interesante es entrevista con el vampiro, porque, bueno, toca, Anne Rice es que toca todos estos prismas, estas caras y estas doble morales, estas vidas, esta filosofía, como también lo hace Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Ujú. Está muy bien adaptada la película, entonces me interesa esa película, ¿no? Hay otras más independientes y demás, pero mm, no me tocaron tanto como ella. Y bueno, también Drácula de Bram Stoker de Coppola, perdón, es un peliculón, ¿no? Pero bueno, es muy fiel a la novela y, y es casi una película de dibujo, ¿no? Está tan sofisticada, tan romántica, es barroca, barroquista a más no poder y me encanta también, ¿no? Pero Entrevista con el vampiro, para mí yo creo que es la que lleva la cruz guía un poco vampírica de todas ellas. Muy Mm. bien. Y además, ¿hay otro tema que no sea de los vampiros que te gustaría mucho explorar? Si no hubieras dirigido esta obra sobre Bram Stoker, ¿hubieras dirigido una obra de otro tema, tal vez sobre zombies, fantasmas, sobre realismo mágico? ¿Cuál hubiera sido una alternativa? Bueno, yo creo que ya dentro del territorio de terror fantástico no es mi preferido, la verdad. Eh, Al margen de esto de los vampiros, ¿no? Eh, sí que, bueno, pues tengo muchos proyectos que están escritos y adaptados, pero no los he llevado a cabo porque, bueno, pues no han terminado a lo mejor de, de motivarme por o de darle forma, la forma que, digamos, yo quería darle, ¿no? Porque es muy complicado adaptar y hacerlo de una manera que tú aportes o puedas darle un sello diferente, porque si no, pues para repetir, digamos, el libreto original también se podría hacer, pero no es nada interesante para mí, porque yo creo que esa fase ya la he reproducido muchas veces, la he vivido hasta la saciedad y no me interesa, ¿no? Pero sí que tengo pues un Lady Macbeth, tengo también otra vuelta de tuerca de Henry James, tengo otros proyectos escritos eh, que están ahí, pero no todavía no estoy convencido de ello. Puede que sí los llegue a hacer o puede que los deje en el cajón. Eso nunca se sabe. De momento, ahora mismo, claro, en mitad de todo este proceso creativo es imposible pensar en otro, ¿no? Cuando estás tan metido ahora que estamos prácticamente en el cenit de Bram Stoker, pues no estoy planteándome nada nuevo. Si fuéramos eternos como los vampiros, podríamos estar pensando en cualquier cosa porque el tiempo no importaría. Sí, Bien.
en lo absoluto. exacto. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo resumirías? Imagínate que tienes 10 segundos, 15 segundos, solo 15 segundos para resumir la creación de Bram Stoker. En tu caso, desde lo que has visto, ¿cómo lo resumes al público en general? En 10 segundos. Pues es una forma distinta de entender la cultura, menos cómoda quizá, pero mucho más viva. Así lo Muy bien, resumiría. muy bien. Sí, Misterioso como Bram Stoker y como Drácula, exacto. mismamente. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Álvaro, y muchas gracias por la entrevista y por supuesto esperemos que Pues mucho nada, público nos venga a vernos. claro que sí, hombre. La gente yo creo que está deseando habitar este pequeño mundo que estamos creando y están todos invitados al preestreno y al estreno. Ya avisaremos de las entradas y todo eso para que elijan el pase que más les convenga y seguro que van a vivir algo como menos distinto. Perfecto, mañana o Mm. pasado pondré la entrevista y estaremos aquí con Te pasaré el enlace. Muchas gracias y nos vemos pronto. Venga, muchas gracias. Adiós.